Las luciérnagas se preparaban para la hora tranquila. Sophie Leroy ayudaba tranquilamente a los niños a colocar sus camas mientras su ayudante, Marta, corría las cortinas. Los últimos 25 años en la guardería de la Sonrisa habían pasado volando. Sophie había llegado aquí muy joven y ahora era la mentora de las nuevas maestras. Jamie, el niño de pelo blanco, no quería irse a la cama. Se revolcaba en su cama y susurraba a su vecino sobre dinosaurios. Sophie se sentó a su lado, le ajustó la manta y le cantó suavemente una nana, un viejo método de probada eficacia que casi siempre funcionaba. Su suave voz, que tarareaba la historia de un cachorrito que busca el camino de vuelta a casa, adormecía poco a poco al inquieto niño. Cuando todos los niños se durmieron por fin, Sophie se sentó a la mesa y sacó un diario andrajoso de tapas azules. Tenía que planificar las clases de la semana siguiente. Se acercaba la primavera y quería hablar a los niños de las primeras flores y de las aves migratorias. El teléfono vibró suavemente. La abuela Laura había enviado una foto de una tarta de manzana recién horneada. «Ven a tomar el té esta noche, amor. He horneado tu favorita de canela», decía el mensaje. Sophie sonrió. Su abuela vivía a solo 10 minutos a pie del jardín, pero últimamente se veían con menos frecuencia de lo habitual. David, por alguna razón, había empezado a refunfuñar cada vez que ella iba a visitar a su abuela. Cuando Sophie llegó a casa por la tarde, su marido ya estaba allí, inusualmente temprano para él. Normalmente su turno en el taxi terminaba mucho más tarde. David estaba sentado frente al televisor, bebiendo una cerveza de lata. «Ah, de vuelta», dijo sin mucho entusiasmo. «Ha llamado tu abuela preguntando por qué no has asomado la nariz últimamente. Iba a pasarme hoy, está haciendo una tarta». Sophie dejó su bolso en la mesilla de noche. «Pero es tarde. Los niños no querían irse a dormir esta noche». «No para de hornear y hornear», se rió David. «A su edad, no le vendría mal un descanso. ¿Cuántos años tiene? 90. Una anciana sorprendentemente robusta». Algo en su tono hizo recelar a Sophie. Fue a la cocina y sacó una lasaña congelada. No tenía energía para cocinar. David apareció en la puerta, apoyado en la jamba. «Sabes, he estado pensando», empezó despreocupadamente. «Tiene una casa muy grande. Debe de ser difícil arreglársela sola. Tal vez podríamos ofrecerle ayuda. Vendríamos más a menudo, ayudaríamos con las tareas». «A la abuela le va bien», replicó Sophie sacando los platos. «Incluso tiene una empleada doméstica, la señora Parker, ya sabes». «Sí, sí, esa loca de los gatos», refunfuñó David. «Escucha, ¿alguna vez has pensado que la casa está tan grande vacía? Tal vez deberíamos mudarnos con ella. La propia nieta de la nieta, la única heredera después de todo». Sophie se quedó helada con el plato entre las manos. Había llegado el momento. No era el primer indicio de una herencia en el último mes. Primero, David había preguntado casualmente por los ahorros de la abuela. Luego, había empezado a hablar de lo difícil que era para una persona mayor gestionar un patrimonio. «David, basta», le dijo en voz baja pero con firmeza. «La abuela es completamente independiente y está bien, y no quiero hablar de ninguna herencia». «Oh, vamos», le pasó el brazo por los hombros. «Me preocupo por nuestro futuro. Nuestro piso es pequeño y hay una casa como esta, y el barrio es bonito y hay un jardín». Sophie se soltó de su abrazo y se volvió hacia el microondas. Su marido olía ligeramente a alcohol, a pesar de que debía conducir mañana temprano. Últimamente ocurría con más frecuencia, y eso la preocupaba. La cena transcurrió en silencio. David se acomodó frente al televisor con una cerveza, y Sophie permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. Pensó en su abuela, que la había criado tras la muerte de sus padres, en la casa grande y acogedora donde había pasado su infancia, en la nota de ansiedad en la voz de su marido cuando hablaba de la herencia. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas y ese cambio la asustaba.
La casa de la abuela Laura estaba en una calle tranquila bordeada de viejos arces. Sophie subió los familiares escalones y sacó su llave, la que su abuela le había dado cuando era niña, diciéndole que esta también era su casa ahora. Habían pasado más de 40 años desde entonces, pero cada vez que abría aquella puerta, Sophie se sentía segura, como si estuviera de vuelta en su infancia. El vestíbulo olía a canela y manzanas. Su abuela había horneado la tarta prometida. Laura McKinley estaba en la cocina, pero cuando oyó los pasos de su nieta, se asomó al pasillo. «Sophie, querida, por fin has venido», la abrazó su abuela, y Sophie volvió a sorprenderse de lo robusta y escultural que era, a pesar de sus 90 años. Alta, recta, con el pelo canoso pulcramente peinado y unos vivaces ojos castaños, había sido así desde que Sophie podía recordar. Se instalaron en la espaciosa cocina, donde todo permanecía igual. El antiguo aparador de caoba que su bisabuelo y su bisabuela habían traído consigo cuando se mudaron a la casa en 1940, la colección de tazas de porcelana en los estantes abiertos, las servilletas bordadas sobre la mesa. La abuela sirvió el té y sacó el álbum de fotos. Le encantaba volver a visitarlo. «Mira, aquí está tu madre en el instituto». Laura señaló una foto de una chica sonriente vestida de uniforme. «Igual que tú a esa edad, igual de guapa». Sophie miró los rasgos familiares. Se parecía mucho a su madre. El mismo pelo castaño, el mismo corte de ojos. Solo que su madre siempre parecía más brillante, más viva. En la página siguiente hay una foto de boda de sus padres. Se conocieron en la universidad, donde su padre estudiaba ingeniería y su madre era profesora de inglés. «Y aquí estás tú, una niña», pasa la página la abuela. «Aquí tienes 3 años. Entonces paseábamos mucho por el parque que hay cerca de casa». Sophie recordaba aquel día a retazos, las hojas amarillas, los columpios, el helado. Fue una semana antes del incendio. Estaba visitando a su abuela y sus padres iban a recogerla el domingo, pero el sábado por la noche se incendió un piso vecino. El vecino se quedó dormido con un cigarrillo sin apagar. El fuego se propagó instantáneamente, envolviendo varios pisos. Los padres no lograron salir a tiempo. «Todavía doy gracias a Dios por haberte tenido», dice Laura en voz baja, cubriendo la mano de su nieta con la palma. «Si no, no habría sobrevivido a perderos a todos». Se quedaron en silencio un momento, mirando las fotos. Sophie iba a primer curso, con un delantal blanco y enormes lazos en las trenzas. La abuela había insistido en que fuera a la escuela pública, aunque no fuera barata, porque decía que la educación era más importante que cualquier otra cosa. Luego, fotos de campamentos de verano, vacaciones escolares, graduación. «Y este es tu primer día de formación como profesora», señala Laura a una foto de Sophie a la entrada de la universidad. «Me hizo mucha ilusión que decidieras ser profesora, como tu madre». Fue en la universidad donde Sophie conoció a David. Estudiaba mecánica de automóviles y trabajaba a tiempo parcial en la cafetería. Alto, alegre, con una mata de pelo oscuro y rizado, enseguida le llamó la atención. David era capaz de hacerla reír, siempre estaba atento, le llevaba los libros de texto y la acompañaba a casa. La primera vez que fue a conocer a su abuela, le llevó un enorme ramo de sus peonías favoritas y las entretuvo con divertidas historias durante toda la velada. «Me gustaba entonces», dijo Laura pensativa, como si leyera la mente de su nieta. «Tan cortés, tan educado. Es cierto que algo ha cambiado últimamente. Se ha vuelto diferente». Sophie suspiró. Efectivamente, David había cambiado. Había trabajado poco tiempo como mecánico después de la universidad y luego decidió que se ganaba más dinero con los taxis. Las cosas habían ido bien al principio. Había ganado mucho dinero, se habían comprado un pisito a crédito, pero entonces empezaron los problemas con el alcohol. Al principio eran unas copas con los amigos, luego empezó a beber más a menudo.
Ahora cada vez olía más a alcohol, incluso cuando conducía. «Estoy preocupada por ti, cariño», le acarició el brazo la abuela. «Últimamente estás un poco tenso. ¿Te pasa algo?» Sophie negó con la cabeza. No quería hablar de las extrañas insinuaciones de su marido sobre la herencia, del aumento de su consumo de alcohol, de la forma en que intentaba manipularla. La abuela ya había sufrido bastante en su vida. Perder a su única hija, criar sola a su nieta. «No pasa nada, abuela», sonrió Sophie, intentando que la sonrisa pareciera auténtica. «Solo estoy cansada del trabajo. Tenemos un niño nuevo en el grupo, no se acostumbra, llora mucho». Estuvieron sentados en la cocina durante largo rato, hojeando el álbum, recordando el pasado. La abuela contaba historias de su juventud. Cómo había conocido a su abuelo en un baile, cómo habían ahorrado para comprar esta casa, cómo habían criado a la madre de Sophie. Las viejas fotografías guardaban recuerdos de días felices, picnics familiares, navidades, cumpleaños. Cuando Sophie se dispuso a marcharse, ya había anochecido. Su abuela, como siempre, le envolvió media tarta para que se la llevara. En la puerta le dio un fuerte abrazo a su nieta. «Vuelve a menudo», le dijo. «Veo que algo te preocupa. Siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa». Sofía sintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Se despidió rápidamente y salió a la fresca noche. De camino a casa, pensó en cómo su abuela la había criado, negándose todo para darle la mejor educación posible. Cómo la había apoyado en todos sus esfuerzos, cómo se había alegrado de sus éxitos. Y ahora, a sus 90 años, seguía siendo igual de sabia y perspicaz. Era de noche en casa. David probablemente ya se había ido a su turno. Había una lata de cerveza vacía sobre la mesa. Sophie la tiró a la basura y sacó la tarta, pero no tenía ganas de comer. Se quedó un buen rato junto a la ventana mirando las luces de la ciudad y pensó en lo extraña que es la vida. Alguien, como su abuela, se hace más fuerte con los años y alguien, como David, se pierde poco a poco. La mañana empezó con olor a alcohol. Sophie se despertó con un estruendo en la cocina. David, que había vuelto de su turno, intentaba calentar la cena. Sophie mira el reloj. Son las 6:30 de la mañana. Tenía que levantarse para ir a trabajar dentro de hora y media, pero no era probable que volviera a dormir. En la cocina, David se peleaba con el microondas, intentando meter un plato de pizza congelada. Apestaba a alcohol y tenía los ojos nublados. «¿Has vuelto a beber y conducir?», preguntó Sophie en voz baja, aunque la respuesta era obvia. «No empieces», murmuró él. «El último cliente se dio un capricho, solo un vaso de whisky. No soy un alcohólico, conozco mi medida». Sophie empezó a prepararse en silencio para ir a trabajar. Ese tipo de conversaciones se habían vuelto habituales últimamente. David tenía 1000 excusas para justificar su forma de beber. Era una invitación de un cliente, o una copa con los colegas, o simplemente para relajarse. Antes al menos intentaba no beber antes o durante su turno, pero ahora ocurría cada vez más a menudo. Durante el desayuno, Sophie tomaba café, David picoteaba su pizza. De repente se animó. «Oye, ¿has ido últimamente a casa de tu abuela? ¿Por qué no vamos hoy? Esta tarde estoy libre». «Estuve con ella anteayer», le recordó Sophie. «Y además, te ibas a quedar a dormir después de tu turno». «¡Qué sueño!», lo descartó. «Debería ver cómo está la vieja. No está rejuveneciendo después de todo. ¿Cuántos años tiene? 90. A esa edad cada día cuenta». Ahí estaba otra vez. En las últimas semanas, David había hablado cada vez más de la edad de su abuela. A veces preguntaba por el testamento, a veces, como ahora, lo insinuaba. Era desagradable, como si hubiera estado esperando a que Laura muriera para averiguar qué les tocaría. En la guardería, Sophie intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas domésticos. ¿Cuándo había empezado?
Probablemente hacía 1 año y medio, cuando David empezó a quejarse del pequeño sueldo. Entonces se enteró de que la casa de su abuela valía más de 1 millón. Un agente inmobiliario, al que nadie había preguntado, había enviado una tasación. Desde entonces, David está obsesionado con la idea de la herencia. Por la noche, sorprendió a su marido haciendo algo extraño. Estaba estudiando páginas web inmobiliarias, anotando algo en un cuaderno. Cuando vio a Sophie, no ocultó las notas. «Mira los precios de las casas de tu barrio», empezó entusiasmado. «Tu abuela no tiene ni idea de la riqueza sobre la que está sentada. Y, sin embargo, está sola en una casa tan enorme. Es insostenible». «Deja de llamarla abuela», replicó Sophie bruscamente. «Y deja de contar el dinero de los demás». «¿El de los demás?», David sonrió. «Quiero decir que eres la única heredera. De todas formas, la casa será tuya tarde o temprano, lo que significa que también será mía, somos familia, así que, ¿por qué no pensarlo de antemano?» «Porque la abuela está vivita y coleando», replicó Sophie, «y con eso basta». Pero David no cedió. Sacó una cerveza de la nevera, su cuarta lata esta noche, y continuó. «Vamos, no es que quiera hacerle daño. Tenemos que ser prácticos. A su edad le queda mucho y tenemos semejante oportunidad. Pagar el préstamo del piso, empezar una nueva vida». Sophie entró en silencio en el dormitorio. Su marido volvía a oler a alcohol, a pesar de que tenía turno en 3 horas. Recordó cómo se lo había presentado a su abuela. Entonces era diferente. Atento, cariñoso, haciendo planes para el futuro. ¿Cuándo había cambiado todo eso? Al día siguiente, David volvió a hablar de la herencia y le propuso irse a vivir con su abuela para Wimpole. Sophie le recordó a la señora Parker que ayuda en las tareas domésticas, pero su marido se limitó a desentenderse. «Esa vieja de los gatos solo saca dinero. Podríamos hacerlo nosotros. Además, cuidar de los parientes ancianos es un asunto de familia». Había una nota ronca en su voz que incomodó a Sophie. Recordaba que su abuela le había dicho hacía poco que David había cambiado. Sophie había desestimado las palabras, pero ahora se daba cuenta de que su abuela había tenido razón, como siempre. Por la tarde, cuando acompañó al último niño a la guardería, Sophie se quedó a hablar con su madre. La señora Bright trabajaba en los servicios sociales y a menudo compartía historias sobre sus pupilos. Hoy hablaba de una anciana a la que sus propios hijos habían intentado manipular para conseguir una herencia. ¿Te imaginas? Incluso intentaron declararla incapacitada solo para conseguir un poder notarial para administrar la herencia, se indignaba la señora Bright. Y son una familia educada, aparentemente gente decente. Sophie escuchó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó cómo la semana pasada David había hablado de que su abuela se había vuelto despistada y podría hacer alguna estupidez con sus papeles. Entonces no había pensado mucho en ello, pero ahora llamó a su abuela por la noche, solo para oír su voz y asegurarse de que estaba bien. Laura era optimista y alegre, hablaba de su club de lectura y de la nueva receta de tarta de arándanos que iba a probar. Sophie la escuchaba y pensaba en lo ridículas que sonaban las palabras de David sobre su bacho. A las 2 de la madrugada, el teléfono despertó a Sophie con un timbrazo. Una foto de su marido apareció en la pantalla. «Cariño». La voz de David sonaba anormalmente tranquila. «He tenido un accidente. Choqué contra un árbol en Maple Street. Estoy bien, pero el coche... De todos modos, ya he llamado a una grúa y hablado con el despachador. ¿Puedes recogerme?» Sophie colgó el teléfono y miró la pantalla. Hacía 1 hora, mientras dormía, había recibido varios mensajes de David. El primero la hizo fruncir el ceño. «Te has tomado unas copas con un cliente. Vete a la cama». El segundo, enviado a continuación, no hizo más que confirmar sus temores. «Un par de copas. No llames». Y el último, el más escandaloso. «No pasa nada, yo conduzco».
Las manos le temblaban de rabia. No acababa de ponerse al volante borracho, sabía perfectamente lo que hacía. Y ese tono, ahora su voz, Dee, en la llamada telefónica, adquiría un significado totalmente distinto. Sophie se vistió rápidamente y llamó a un taxi. Cuando llegó, su marido, sentado en el bordillo junto al coche destrozado, olía a alcohol. El taxi amarillo había chocado con la parte delantera contra un árbol. El impacto había arrugado el capó y destrozado los faros. «Ya he hablado con Hendricks por teléfono», informó David, subiendo al asiento trasero del taxi. Dijo que no podía controlarse por culpa del hielo. Me lo creí, claro, es invierno. Mañana arreglaremos el papeleo. En casa, a la brillante luz del baño, Sophie vio la abrasión en su frente. En silencio, sacó el botiquín y empezó a curar la herida. Su marido apestaba a alcohol. «El último cliente se tomó un whisky», murmuró. «Creía que me encontraba bien. Solo un par de copas». Por la mañana llamó el dueño de la compañía de taxis. David puso la llamada en el altavoz. El señor Hendricks dijo que costaría mucho repararlo. La empresa estaba dispuesta a dividir el coste por la mitad si David pagaba su parte en el plazo de un mes. Si no lo hacía, le despedirían y le devolverían el dinero. Cuando terminó la conversación, David se rodeó la cabeza con los brazos. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Apenas tengo para pagar el alquiler. Sophie se preparó en silencio para ir a trabajar. Sabía a dónde iba a parar esta conversación. En efecto, quizá debería preguntarle a tu abuela. David levantó los ojos enrojecidos hacia ella. No es como si fuera a decir que no a su propia nieta, especialmente con todo ese dinero después. «No», replicó Sophie, «ni se te ocurra». «¿Por qué?». Se levantó, acercándose. «Quiero decir, es un asunto de familia, y además, eres la única heredera. La abuela a su edad ya no necesita el dinero, y nosotros tenemos que salir adelante». En la guardería, Sophie apenas podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al accidente de la noche, a la conversación con su marido. Se imaginaba lo que habría pasado si hubiera habido un peatón u otro coche en la carretera. Por la noche, David, que ya se había tomado un par de cervezas para calmar los nervios, empezó a hacer planes de nuevo. «Le diremos que queremos montar un pequeño negocio. A ella le encantan ese tipo de historias, negocios familiares y todo eso. Ni siquiera tendremos que mentir mucho, simplemente omitiremos los detalles». Sophie miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel alegre universitario? ¿Cuándo se había convertido en un hombre que miente tranquilamente sobre un accidente de borracho y está dispuesto a manipular a un anciano por dinero? Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. David roncaba detrás de la pared, aún oliendo a cerveza, a pesar de que mañana tenía que volver al trabajo. Ella pensó en el hecho de que él no había expresado ni una sola vez su arrepentimiento por lo que había pasado, solo por el dinero, solo por cómo salir de aquello. ¿Qué hacer a continuación? Ella aún no lo sabía. Al día siguiente del accidente, David se quedó en casa todo el día, llamando a conocidos en busca de dinero. Por la tarde estaba claro que nadie estaba dispuesto a prestarle semejante suma. Abrió metódicamente una lata de cerveza tras otra, y con cada lata que bebía, su razonamiento se volvía más y más cínico. «Verá, es lógico», dijo paseándose por la cocina. «La abuela vive sola en una casa enorme, el dinero se queda en la cuenta, y aquí estamos nosotros intentando salir adelante. ¿Es justo?». Sophie preparaba la cena en silencio, intentando no escuchar lo que decía. Pero David insistió. «¿Por qué necesita tanto dinero? A su edad, ¿qué va a hacer con él? Y tú eres la única heredera. Tarde o temprano será todo tuyo. ¿Por qué no puedes coger un poco ahora cuando realmente lo necesitas?». «Porque es su dinero», respondió Sophie, cortando verduras. «Y tiene derecho a disponer de él como quiera». «Oh, vamos». David agitó la mano.
¿Qué más da, ahora o después? No es que se vaya a empobrecer. Y además, somos familia. ¿No quieres ayudar a tu marido? A la mañana siguiente se despertó con una nueva idea. Durante el desayuno, atragantándose con el café frío, empezó a desarrollar su plan. Escucha, digamos que queremos comprar un piso más grande. Es un deseo normal, mejorar las condiciones de vida. La abuela lo entenderá. No, Sophie negó con la cabeza. No voy a mentirle. ¿Por qué mentir? Había una nota congraciadora en su voz. Omitiremos los detalles. Diremos que necesitamos el dinero para un anticipo. Quiere que a su nieta le vaya bien, ¿no? Por la noche, al volver del trabajo, Sophie encontró a su marido estudiando unos papeles. Resultó que había estado todo el día en Internet buscando información sobre herencias. ¿Sabías que podías hacer una donación? La miró con ojos emocionados. Así no tendrías que esperar, es decir, iba a decir, simplificaría el proceso de transferencia de la propiedad. David, dijo Sophie cansada. Basta. Pero era como si no lo hubiera oído. Lo tengo todo pensado. Primero pediremos un préstamo, solo un poco, para arreglar el coche. Luego podemos insinuar una escritura de donación. Es prudente reeditar la casa antes mientras ella esté en sus cabales. Su tono serio incomodó a Sophie. Recordaba lo cariñoso que había sido David antes, llevando la compra de su abuela y ayudando en el jardín. Ahora hablaba de ella como de una molesta que no quería desprenderse de su dinero. En el trabajo, Sophie se distraía cada vez más a menudo de su labor con los niños. Las palabras de su marido, sus planes, su insistencia en hablar con su abuela, todo estaba en su cabeza. La pequeña Emily, al darse cuenta de su distracción, preguntó: «Señorita Sophie, ¿está enferma?» En casa, la presión continuaba. David amenazó, suplicó y trató de presionar con compasión. ¿Estás intentando que me despidan? ¿Que nos quedemos sin dinero? Luego volvía a hablar de la herencia. Es una tontería esperar un tiempo desconocido cuando se puede resolver el problema ahora mismo. Una noche llegó a casa especialmente agitado. Resultó que se había encontrado con un antiguo compañero que trabajaba como agente inmobiliario. ¿Sabes cuánto vale ahora mismo la casa de tu abuela?, le dijo emocionado. En ese barrio, con ese terreno, es una fortuna, y ella está ahí sentada sola, sin pensar siquiera en usar ese dinero sabiamente. Había una nota histérica en su voz. Podríamos montar nuestro propio negocio, comprar un coche nuevo, empezar una nueva vida. Y en lugar de eso tengo que dar vueltas en este maldito taxi por una miseria mientras ella... No terminó, pero Sophie se dio cuenta de que su marido ya había enterrado mentalmente a su abuela y se había deshecho de la herencia. La idea la puso enferma. Pasó el fin de semana en casa de su abuela. No podía quedarse en casa escuchando las interminables discusiones de su marido sobre dinero. Laura estaba tan enérgica y llena de planes como siempre. Iba a renovar el jardín de rosas y se había matriculado en un curso de informática. Al mirarla, Sophie pensó en lo ridículos e insultantes que eran los planes de David. Cuando volvió a casa, su marido la saludó con exagerada preocupación. «¿Cómo está la abuela? ¿Está sana? Quizá debería echarle una mano con las tareas. ¿Podría venir a hacer algo en casa?» «Basta», le cortó Sophie. «Ya veo lo que te traes entre manos». «No estoy tramando nada», se ofendió él. «Solo muestro preocupación por un ser querido. ¿Está mal querer ayudar a una persona mayor?» Pero su preocupación parecía cada vez más falsa. Siguió hablando de lo difícil que era para una anciana solitaria administrar una casa grande, de lo inteligente que sería venderla y comprar algo más pequeño. Y la diferencia se podría invertir en un negocio, añadía, como de paso. Cada tarde se convertía en una discusión agotadora. David no se cansaba de inventar nuevos argumentos sobre por qué Sophie debía pedirle el dinero a su abuela. «Es tuyo por derecho», repetía una y otra vez. «Eres su única heredera.
¿Qué más da ahora o después? Ese dinero seguirá siendo tuyo. Tras una semana de presión constante por parte de su marido, Sophie decidió hablar con su abuela. Se dio cuenta de que David no descansaría hasta tener una respuesta clara. Además, el problema de la deuda por el coche siniestrado no iba a ninguna parte. La empresa exigía resolver el asunto pronto. Eligiendo un día en que había una guardería suplente, Sophie fue a casa de su abuela. La casa la recibió con los olores familiares de pan recién horneado y té de hierbas. Laura se afanaba en la cocina, tarareando una de sus canciones favoritas. «Sophie, qué bien que hayas venido». La abuela abrazó a su nieta. «Acabo de preparar una tarta. Siéntate y cuéntame cómo te va». Se acomodaron en la mesa de la cocina. La abuela sirvió el té y cortó la tarta. Sophie tardó en ordenar sus pensamientos, sin saber cómo empezar la conversación. ¿Ocurre algo? Laura miró atentamente a su nieta. Pareces preocupada. Sophie respiró hondo y empezó a hablar. Del accidente, de la deuda por la reparación del coche, de que David podía perder el trabajo. Intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. A medida que hablaba, el rostro de su abuela se iba poniendo cada vez más serio. Cuando Sophie terminó, Laura guardó silencio durante largo rato, removiendo pensativamente el té frío con la cuchara. «¿Por qué ocurrió el accidente?», preguntó por fin. «David dijo que había hielo, pero yo no recuerdo que hubiera escarcha aquella noche». Sophie vaciló. No podía mentirle a su abuela, no solo porque ésta siempre percibía las falsedades, sino porque habían sido brutalmente sinceras la una con la otra durante toda su vida. «Estaba borracho», dijo en voz baja. «Un cliente le compró un whisky y...» «Para». La abuela levantó la mano. «No tienes que dar más explicaciones». Se hizo un gran silencio en la cocina. Laura se levantó y se acercó a la ventana. Los rosales, su orgullo, que había cultivado durante años, se balanceaban tras el cristal. «Ya conoces mi actitud hacia el alcohol», dijo finalmente. «Después de aquel incendio, después de que aquel vecino borracho provocara el incendio que mató a tus padres...» No terminó, pero Sophie ya lo entendía. La historia del incendio había cambiado sus vidas para siempre. La abuela nunca podría perdonar a aquel vecino que se quedó dormido con un cigarrillo apagado después de una borrachera. «No daré el dinero», dijo Laura con firmeza, volviéndose hacia su nieta. «No porque no quiera ayudarte, es porque no quiero cubrir las payasadas de borracho de tu marido. Pero podría perder su trabajo. ¡Que lo pierda!». La voz de la abuela era acerada. «Quizá así se lo piense 2 veces. ¿Sabes cuántas veces le he visto ponerse al volante borracho? ¿Crees que no me di cuenta del olor cuando te llevaba a las cenas familiares?». Sophie bajó los ojos. Ella misma lo había notado, pero seguía esperando que su marido entrara en razón. «Cariño». La abuela se sentó a su lado y le cogió las manos entre las suyas. «Entiendo que quieras ayudar a tu marido, pero seamos realistas. Si le damos el dinero ahora, ¿qué cambiará? Pensará que el dinero lo arregla todo, que está bien beber y conducir, y luego pagar las consecuencias». Había una amarga verdad en sus palabras. Sophie recordaba cómo su marido nunca había expresado arrepentimiento por lo ocurrido, solo se había preocupado por el dinero. «Sé que es duro para ti», continuó la abuela, «pero a veces hay que ser duro para ayudar a una persona. Deja que se enfrente a sus problemas por sí mismo. Quizá eso le haga reconsiderar su actitud hacia el alcohol». Hablaron hasta bien entrada la noche. La abuela contó que hacía muchos años había ayudado a una amiga cuyo marido también era adicto al alcohol. En aquel momento, ellos también habían rechazado la ayuda económica, y ese fue el punto de inflexión. El hombre recibió tratamiento, dejó de beber y salvó su matrimonio. «Pero no siempre funciona», añade sincera. «Algunas personas eligen la botella, y entonces tienes que elegir tú». Cuando Sophie se disponía a marcharse, su abuela la abrazó con fuerza.
Pase lo que pase, recuerda, esta casa está siempre abierta para ti, pero no me dejaré llevar por la embriaguez. He visto demasiadas penas por su culpa. De camino a casa, Sophie pensó en la próxima conversación con su marido. Sabía que él no lo entendería, que no aceptaría un no por respuesta. Se enfadaría, la acusaría, la presionaría. Pero su abuela tenía razón. A veces hay que ser duro. A veces el amor se demuestra diciendo no. Sophie subió lentamente las escaleras, retrasando la inevitable conversación. Las luces del piso estaban encendidas. David ya había vuelto de su turno. Su impaciente «¿Y bien?» la hizo encogerse. Apenas cruzó el umbral. «La abuela ha dicho que no», comenzó Sophie desabrochándose el abrigo. «No quiere dar el dinero». «¿Cómo que no?» David se levantó del sofá de un salto. Olía a cerveza. Por lo visto se había pasado toda la tarde junto a la botella esperando a que ella volviera. «¿Le preguntaste mal o simplemente me contaste lo del accidente?» «Lo conté tal cual. De la forma en que lo hiciste». Su voz se desvaneció en un grito. «¿Quieres decir que me dijiste que estaba borracha?» «¿Qué demonios, Sophie? Estábamos de acuerdo, ni una palabra a nadie». «No puedo mentirle a la abuela». Se dirigió a la cocina y encendió la tetera. Le temblaban las manos, pero intentó hablar con calma. Ella lo adivinó de todos modos. Te vio al volante borracho. David intervino a continuación. «Me da igual lo que haya visto. Deberías haber mentido, inventarte algo. Ahora voy a perder mi trabajo por tu honestidad». «No, David. Vas a perder tu trabajo porque te pusiste al volante borracho y chocaste tu coche». Se quedó inmóvil un segundo y luego se acercó lentamente. «Entonces, ¿ya está? ¿Ahora estás de su lado, defendiendo a esa vieja bruja que estafó a su propia nieta por dinero?» «No te atrevas a hablar así de tu abuela». Sophie se volvió hacia él. «Ella me crió, me dio una educación». «Oh, claro», interrumpió él con sorna. «Santa Laura McKinley, la benefactora. Vive sola en una casa enorme, peso muerto mentiroso de dinero, y se niega a ayudar a su familia. Tú eres su único heredero. ¿Qué le importa a ella si da ahora o...?» «Cállate», Sophie gritó. «Deja de contar el dinero de los demás. Deja de hablar de herencias». «¿Cuál es el problema?» Cogió una lata de cerveza vacía de la mesa y la arrugó en su puño. «¿Me equivoco? La vieja no durará mucho de todos modos y tú...» Sophie le abofeteó. En el silencio que siguió, se oyó hervir la tetera. «Fuera», dijo David en voz baja. «¿Qué? ¡Fuera de mi casa!», gritó, lanzando la lata arrugada contra la pared. «Y no vuelvas hasta que traigas el dinero. Ya que eres una nieta tan obediente, vive con tu preciosa abuela. Cuenta sus riquezas ya que no ayudarás a tu marido». «David, cálmate. He dicho que te vayas». Agarró su bolso del pasillo, arrojándolo a sus pies. «¡Fuera! Y díselo a tu abuela, no voy a dejarlo así. ¿Crees que puedes decir que no así como así? Encontraré la manera de conseguir ese dinero, ¿me oyes?» Sophie recogió mecánicamente las cosas que podría necesitar primero: documentos, teléfono, cargador, muda de ropa interior. Sus manos se movían como solas mientras su cerebro intentaba comprender lo que estaba pasando. David se revolvió por el piso sin dejar de gritar. «Me he pasado toda la vida con ella, 25 años de matrimonio. Y ella, corriendo detrás de su abuela, mirándola a la boca. Que os jodan a los dos». Cogió otra lata de cerveza y la abrió con un sonoro tintineo. La espuma se derramó por el borde, pero él no pareció darse cuenta. «Y no tienes que volver», le gritó mientras salía del piso. «Hasta que no traigas el dinero, no tienes que dar la cara. ¿Me oyes? No vuelvas sin el dinero». Sophie bajó las escaleras temblando. Aún oía los gritos de su marido desde el piso de arriba, entremezclados con el ruido de cristales rotos. Parecía que había empezado a romper la vajilla.
La vecina del otro lado del pasillo abrió la puerta, pero cuando vio a Sophie con su bolso, la cerró precipitadamente. Fuera estaba oscuro y hacía frío. Sophie deambulaba por las calles familiares, arrastrando la bolsa con dificultad. Su mente se tambaleaba con fragmentos del día de hoy, la tranquila conversación con su abuela, sus sabias palabras y luego la pesadilla, los gritos, las amenazas. ¿Cómo se habían convertido sus vidas en esto? ¿Cuándo se había obsesionado su cariñoso marido con el dinero ajeno hasta el punto de echarla de casa? Sus pies la llevaron a casa de su abuela. Las ventanas del primer piso aún estaban iluminadas. Laura solía quedarse hasta tarde con un libro o tejiendo. Sophie sacó la llave, la que su abuela le había dado cuando era niña, diciéndole que esa casa también sería siempre su hogar. A su abuela no le sorprendió ver a Sophie a esas horas de la noche. En silencio, la ayudó a quitarse el abrigo, la llevó a la cocina y le sirvió té. Eso fue todo, Laura, sin preguntas innecesarias, solo atención y comprensión. Me echó, dijo finalmente Sophie, calentándose las manos en la taza. Me dijo que no volviera sin dinero. Laura se sentó a su lado y puso la mano en el hombro de su nieta. La cocina era cálida y silenciosa. Olía a té de hierbas y a pan recién horneado. El viejo reloj de pared hacía tic-tac, el mismo que había colgado allí desde que Sophie tenía memoria. Y amenazó. Sophie dio un sorbo a su té. Dijo que encontraría la manera de conseguir el dinero. Nunca le había visto así. El alcohol cambia a la gente, dijo la abuela en voz baja. A veces hasta hacerlas irreconocibles. Permanecieron largo rato en silencio. Fuera de la ventana crujía la lluvia nocturna. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Sophie pensó en lo rápido que se había desmoronado lo que se había construido durante años. La confianza, el respeto, el amor. ¿Sabes?, dijo finalmente. No dejo de pensar en aquel accidente. Mintió a sus superiores sobre el hielo y ellos le creyeron. Pero, ¿y si la próxima vez vuelve a ponerse al volante borracho? ¿Y si pasara algo peor? La abuela guardó silencio, dándole la oportunidad de terminar. Tengo que decir la verdad. Sophie levantó la vista. A la policía, a sus superiores, mientras nadie salga herido. ¿Estás segura? Sí, cuadró los hombros. Todos le estamos encubriendo. Yo me callo, tú te callas. Y él sigue bebiendo, sigue poniéndose al volante. La próxima vez podría acabar siendo algo más que un coche destrozado. Laura removió pensativamente con una cuchara en su taza. Es una gran decisión. Podría perder su trabajo, su carné de conducir. ¿Está preparado para las consecuencias? ¿Estoy preparada para las consecuencias si me callo? Sophie negó con la cabeza. Si atropella a alguien, si se estrella, ¿cómo voy a vivir con eso? Le vino a la mente la historia de su familia. El incendio que mató a sus padres fue provocado por un vecino borracho. Un cigarrillo apagado y la vida cambió para siempre. Era diferente, continuó Sophie. Ni siquiera era por el dinero. No es solo el dinero. Está obsesionado con él, contando las herencias de otras personas, haciendo planes. ¿Y hoy? Dio un sorbo a su té frío. Hoy ni siquiera intentó detenerme. Simplemente me ha echado como una cosa que no sirve para nada, terminó su abuela por ella. Sí, Sophie sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No le reconozco. Ese David con el que me casé nunca habría hecho eso. Hablaron hasta bien entrada la noche. La abuela le habló de una amiga cuyo marido también había empezado con bebidas, digas y acabó bebiéndose todos sus ahorros. De un vecino que arruinó a su familia con su irresponsabilidad. De lo importante que es parar a tiempo, pararse a uno mismo y parar a los demás. Por la mañana, Sophie se despertó en su antigua habitación. Todo estaba igual que en su infancia. Incluso el osito de peluche estaba sentado en el mismo sitio. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y el olor a café salía de la cocina. Se quedó mirando al techo, pensando en el día que le esperaba.
Había algunas llamadas perdidas de David en el teléfono, pero no escuchó los mensajes. Sacó la agenda y encontró el número de la compañía de taxis. Luego abrió el navegador y encontró la dirección de la comisaría más cercana. Ella y su abuela desayunaron en silencio. Laura no intentó disuadir a su nieta, se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Se limitó a servir más café y a mover un jarrón con su mermelada de frambuesa favorita. «Pase lo que pase», dijo mientras Sophie se preparaba para marcharse. «Recuerda que esta es tu casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Sofía sintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que iba a ser un día duro. Sabía que su vida cambiaría irrevocablemente después de su anuncio. Pero también sabía que a veces había que tener el valor de hacer lo correcto, aunque doliera. Una ligera llovizna había estado cayendo desde la mañana. Sophie caminaba por la calle, agarrando con fuerza el asa de la bolsa que contenía las impresiones de los mensajes de David sobre el accidente de aquella noche. Decidió empezar por la parada de taxis. Al menos allí la conocían como esposa de un empleado. El señor Hendricks, propietario de la empresa, la recibió en su pequeño despacho. Un mapa de la ciudad colgaba de la pared, plagado de rutas, y carpetas de papeles se amontonaban sobre el escritorio. «Señora Leroy», señaló una silla. «¿A qué debo el honor?» Sophie sacó los papeles y los extendió sobre la mesa. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme cuando empezó a contar la verdad sobre el accidente. Que su marido estaba borracho, que no era la primera vez que ocurría, sobre los mensajes en los que él mismo lo había admitido. Hendricks escuchó en silencio, solo la papada recorriendo sus pómulos de arriba a abajo. Cuando ella terminó, se quedó mirando por la ventana durante largo rato, golpeando con los dedos la mesa. «Así que está helado», dijo por fin. «Y yo me preguntaba por qué la compañía de seguros se metía con cualquier cosita. Sospechaban algo». Se volvió hacia Sophie. «Gracias por decírmelo. Agradezco tu sinceridad. Pero, ¿se da cuenta de que ahora tendré que despedirle?» «Lo entiendo», asintió ella. «Pero es mejor así que esperar a que ocurra lo irreparable». Desde la parada de taxis, Sophie se dirigió a la comisaría. El edificio de ladrillo rojo tenía un aspecto hosco, pero la joven policía de la recepción la saludó amablemente. La agente Ramírez, que tomó el informe, escuchó atentamente la historia, tomó nota de las declaraciones e hizo copias de documentos e informes. «Hiciste bien en venir», le dijo mientras rellenaba el papeleo. «Por desgracia, mucha gente se calla hasta que llega la tragedia, y entonces es demasiado tarde». El teléfono sonó cuando Sophie salió de la comisaría. En la pantalla apareció una foto de su marido, todavía feliz, de sus últimas vacaciones. Colgó la llamada, pero un minuto después le llegó un mensaje. «¿Qué demonios has hecho?». A ese mensaje le siguió una avalancha de otros, con un tono cada vez más agresivo. David escribió que le acababan de despedir, que Hendricks le había enseñado las impresiones de los mensajes, que no esperaba que su mujer se sintiera tan traicionada. En el taxi de camino a casa de la abuela, el teléfono no paraba de vibrar. Sophie no leyó los mensajes, pero seguían apareciendo en la pantalla. «¿Te crees el más listo? Te arrepentirás de esto. No te lo perdonaré». En casa, su abuela la recibió en la puerta. Al parecer, algo le dijo que esperara a su nieta, y justo a tiempo. En cuanto Sophie cruzó el umbral, sonó el timbre. David estaba en el umbral, arrugado, enfadado y apestando a alcohol. «Ah, 2 traidores en una casa». Intentó colarse por la puerta, pero su abuela le cerró el paso con firmeza. «Déjame entrar. Tengo derecho a hablar con mi mujer». «En estas condiciones, no», replicó Laura con calma. «Ven cuando estés sobrio». «Me importan un bledo tus condiciones», gritó. «Te crees el más astuto. Está bien, encontraré la manera de conseguir las mías. ¿Sabes cuántos abogados se especializan en asuntos de familia, sucesiones? ¿Qué tiene que ver la herencia?
La abuela mantuvo la voz baja, pero había una nota de acero en ella. Tiene que ver con que te emborracharas al volante. ¡Ah, Tom! David apuntó con un dedo en dirección a Sophie. Es mi mujer. Tengo derecho legal a la mitad de todos los bienes, incluida la futura herencia. David, Sophie finalmente encontró su voz. No sabes lo que estás diciendo ahora. No, no lo sabes. Intentó entrar de nuevo, pero la abuela se quedó parada como una roca. ¿Crees que puedes acabar con un hombre, quitarle un trabajo, deshonrarlo delante de todo el mundo, y ahora te escondes detrás de la falda de tu abuela? Su voz se desvaneció en un grito. Nada, llegaré a todo, hasta el último céntimo. Averiguaré qué ha escondido la vieja en el banco, qué cuentas, qué propiedades. Lo comprobaré todo, lo conseguiré todo. Lamentarás haberte metido conmigo. Llamar a la policía, dijo Laura con calma, sacando su teléfono. Llámalos. Retrocedió tambaleándose, agarrándose a la barandilla del porche. ¿Crees que tengo miedo? Ahora no tengo nada que perder. Trabajo quitado, esposa traicionada. Pero ya veré quién es quién. Ya tengo abogado, un especialista en estos casos. Una sirena de policía sonó a lo lejos. David maldijo, apuntando de nuevo con el dedo en su dirección. Esto no ha terminado. ¿Me oís? Todavía voy a conseguir lo mío. Averiguaré todos los detalles. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? Me saltaré todos los tribunales, pero conseguiré lo que quiero. Deberías haberlo hecho de inmediato, a través de la corte, a través de abogados, y no rogar, no esperar. Casi rodó por el porche, pero se dio la vuelta en la puerta. Preparaos para el juicio, los dos. Tú, vieja bruja, con tus millones, y tú, zorra desagradecida, os demandaré a las dos. El sonido de la sirena se acercaba. David se alejó dando tumbos. Sus amenazas seguían llegando desde la calle, cada vez más silenciosas. La abuela cerró la puerta y se volvió hacia su nieta. No había miedo en sus ojos, solo cansancio y una profunda tristeza. Ahora vemos su verdadera cara, dijo en voz baja. Lo único que le interesa es el dinero. Incluso ahora que ha perdido su trabajo por su propia estupidez, solo piensa en cómo hacerse con el de otra persona. Sophie se hundió en su silla. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de asco. El hombre con el que había vivido durante 25 años se había convertido en alguien extraño, obsesionado por la lujuria con ánimo de lucro. ¡Que amenace! La abuela puso la tetera al fuego. Ningún tribunal le dará derecho a mi propiedad, aunque las amenazas y la borrachera pueden llevarte a la cárcel. Sophie miró por la ventana, donde los andares inseguros de su marido aún eran visibles en el crepúsculo. Una semana después de su declaración, Sophie fue llamada a comisaría. El agente Ramírez la recibió en un pequeño despacho repleto de carpetas. Hemos comprobado el historial de viajes de su marido de aquella noche. Abrió uno de los archivos. El último cliente fue el señor Parker. Confirmó que, efectivamente, invitó al conductor a un whisky en el Blue Moon Bar. El dueño del bar proporcionó imágenes de seguridad. Sophie asintió en silencio. Apenas había salido de casa en los últimos días, solo para ir y volver del trabajo. David apareció varias veces en la calle, frente a la casa de su abuela, gritando algo sobre traición y herencia, pero se marchó rápidamente al ver un coche patrulla. También tenemos los resultados de la técnica forense, continúa Ramírez. Aquella noche no había rastro de hielo en la carretera, la temperatura se mantuvo en torno a los 10 grados sobre cero y no hubo precipitaciones. Fuera de la ventana, la ciudad bullía. Los sonidos familiares de los coches, las voces de los transeúntes, la sirena de una ambulancia en algún lugar a lo lejos. Un día normal, una vida normal. Y aquí, en esta oficina, se estaba reconstruyendo la historia de su matrimonio roto. La compañía de taxis ha facilitado los datos del ordenador de a bordo. La velocidad en el momento del impacto era muy superior al límite legal.
Además de una respuesta inadecuada a la situación, las marcas de frenado aparecen demasiado tarde. Se oyeron pasos y voces en el pasillo. Traían a alguien para interrogarle. Sophie se sorprendió a sí misma pensando que buscaba entonaciones familiares en esos sonidos. David iba a ser llamado hoy. El señor Parker ha accedido a declarar. Ramírez cerró la carpeta. Afirma que se ofreció a llamar a un taxi cuando vio el estado del conductor, pero su marido se negó. Dijo que se encontraba bien. La historia se fue reconstruyendo a partir de minucias, declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras, datos técnicos. El panorama era claro. David se había puesto deliberadamente al volante en estado de embriaguez, poniéndose en peligro a sí mismo y a los demás usuarios de la carretera. ¿Cómo va la investigación sobre las amenazas?, preguntó Sophie. Los agentes de patrulla han registrado 3 incidentes en los que el señor Leroy ha aparecido delante de su casa en estado de embriaguez, respondió Ramírez. Hay testimonios de vecinos que hablan de gritos y amenazas, además de los informes que usted aportó. Todo está adjunto al expediente del caso. Se oyó un ruido al otro lado de la puerta, alguien exigiendo en voz alta a un abogado. La voz era familiar. Sophie se tensó involuntariamente, pero la agente levantó la mano para tranquilizarla. No se preocupe, no permitiremos ningún contacto. Su marido ha sido llamado a declarar, pero a otra ala del edificio. Seguridad ha sido alertada. Discutieron los detalles del caso durante un rato más. Ramírez anotaba algo en su cuaderno, aclarando a veces los detalles de aquella noche. Sophie contestaba con calma, intentando no omitir nada. Al salir de la comisaría, tomó una profunda bocanada de aire fresco. En algún lugar de este edificio ahora, David estaba testificando. Me preguntaba si seguiría con la historia del hielo, o habría inventado una nueva excusa. La oficial Ramírez llamó esta tarde. Dijo que David se retractó de su declaración original, admitió haber bebido alcohol. Aparentemente se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo, demasiada evidencia. Está pidiendo un abogado, dijo Ramírez. Afirma que le están tendiendo una trampa, que todo este proceso es por el dinero de su suegra, pero eso ya no tiene nada que ver con el caso del accidente. La abuela, tras escuchar la noticia, se limitó a negar con la cabeza. Eso es lo que te pasa por avaricioso. En vez de admitir un error e intentar arreglarlo, se hunde cada vez más. El telediario emitió un breve reportaje sobre inspecciones de taxis por conducir ebrios. El jefe del Departamento de Transportes de la policía hablaba de una redada conjunta con las compañías de taxis y de nuevas medidas de control. No se mencionaban nombres, pero Sophie sabía que era una consecuencia de su historia. El juzgado recibió a Sophie con un escalofrío y el resonante eco de unos pasos sobre el suelo de mármol. Había llegado con antelación, 1 hora antes del comienzo de la sesión, y ahora estaba sentada en un largo banco de madera, mirando a la gente que pasaba flotando, abogados con maletines de cuero, secretarios con archivos de documentos, visitantes emocionados. El agente Ramírez apareció unos 20 minutos antes del comienzo, saludó brevemente y se sentó a su lado. David entró por otra puerta. Ella le había visto en el pasillo. Iba vestido con un traje austero, bien afeitado, tratando de impresionar al tribunal. Junto a él caminaba un hombre bajo, corpulento y con calvas, al parecer el mismo abogado al que había amenazado. La sala era más pequeña de lo que Sophie había imaginado. Varias filas de bancos, un escritorio del juez sobre un estrado, asientos para la acusación y la defensa. Era como una película, pero sin la iluminación dramática ni la música rimbombante. La vista comenzó exactamente a la hora prevista. La juez, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un atillo, pasó rápidamente los ojos por los documentos y comenzó el proceso. El fiscal esbozó las circunstancias del caso, secamente, basándose en los hechos. Conducción bajo los efectos del alcohol, accidente, perjurio.
Sophie fue una de las primeras en ser llamadas. Habló de los mensajes que había recibido de su marido antes del accidente, de su confesión de haber bebido, de haber mentido a sus superiores. Habló con calma, intentando no mirar a David. El señor Parker fue el siguiente en declarar, el último cliente. El hombre, bajito y de mediana edad, describió con detalle cómo había invitado al conductor a un whisky, cómo se había ofrecido a llamar a otro taxi y cómo David se había negado. Me sentí culpable, admitió. No debería haber ofrecido una copa al hombre que iba al volante, pero parecía tan confiado. El dueño del bar corroboró sus palabras con las imágenes del circuito cerrado de televisión. Las imágenes en blanco y negro mostraban claramente a David bebiendo varios tragos de whisky mientras rechazaba la oferta de llamar a otro coche. El señor Hendricks, citado como testigo, describió la llamada tras el accidente, la mentira sobre el hielo y los datos del ordenador de a bordo. Su testimonio fue corroborado por documentos técnicos y registros telefónicos. La defensa intentó construir una línea sobre la colusión, sobre el intento de arrebatar la herencia, pero retrocedió rápidamente ante la presión de los hechos. Demasiados testigos, demasiadas pruebas documentales. David, llamado a declarar, se mostró desafiante. Habló de su impecable historial, de sus años de trabajo sin accidentes. Intentó insinuar una conspiración contra él, los motivos interesados de su mujer. Ella solo quiere deshacerse de mí, declaró en un momento dado, para recibir en paz la herencia de su abuela, y yo estoy interfiriendo en sus planes. El juez cortó en seco la perorata. Señor Leroy, mantengámonos en el ámbito del caso que nos ocupa. La cuestión de la herencia no tiene nada que ver con la conducción bajo los efectos del alcohol. Al final del día, todos los hechos habían sido considerados. La juez se retiró a tomar su decisión. En la sala reinaba el silencio, solo roto por el susurro de los papeles y las conversaciones amortiguadas. La decisión fue dura. Privación del carné de conducir de por vida, multa elevada y suspensión de la pena. El juez destacó como agravantes haber mentido a sus superiores y haber intentado ocultar las verdaderas circunstancias del accidente. David escuchó el veredicto con cara de piedra. Solo tenía los pómulos ictéricos y los dedos apretados en puños. Mientras lo sacaban de la sala, se volvió hacia Sophie. «Esto no ha terminado», apretó los dientes. «Aún no he terminado contigo». Pero sus palabras ya no sonaban amenazadoras, sino patéticas. Un último intento desesperado por salvar la cara de un hombre que se había acorralado a sí mismo con sus propias mentiras. David apareció en el proceso de divorcio con un nuevo abogado, joven, agresivo, de mirada tenaz y sonrisa de tiburón. Desde los primeros minutos de la reunión quedó claro, pretenden luchar por cada céntimo. «Mi cliente tiene derecho a una indemnización», dijo la abogada de Sophie, una mujer mayor con cara cansada. «El señor Leroy, con su comportamiento irresponsable, ha puesto en peligro su bienestar común, ha perdido su trabajo». «Protesto», el abogado de David intervino. «Mi cliente ha sido víctima de las circunstancias, y permítanme señalar que su mujer tiene unas perspectivas económicas muy serias en forma de herencia». El juez, el mismo que había visto el caso del accidente, frunció el ceño. La supuesta herencia futura no es objeto de división de bienes. Proceda con el fondo del asunto. Comenzó la enumeración de los bienes adquiridos conjuntamente. La lista no era larga. Un piso hipotecado, muebles viejos, algunos electrodomésticos. No había coche. Viajaban en taxi de servicio. Tampoco ahorros. David había gastado gran parte de sus ingresos en alcohol en los últimos años. «Mi cliente insiste en una división de todo el patrimonio», intervino de nuevo el abogado de David, «incluyendo cualquier ganancia futura y la herencia a la que se tuviera derecho durante el matrimonio». «La ley es clara», replicó con calma el abogado de Sophie.
que las herencias recibidas por cualquiera de los cónyuges por donación o testamento son su patrimonio personal y no están sujetas a división. Pero el derecho de herencia surgió durante el matrimonio. El derecho de herencia aún no ha surgido, la juez golpeó su mazo. Además, cualquier especulación sobre el tema de la herencia futura la considero poco ética. Volvamos a la división de los bienes existentes. David se sentó malhumorado, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Cuando salió el tema del piso, no pudo soportarlo. ¿Y mi contribución? He trabajado duro durante 25 años, pagando la hipoteca. ¿Y ahora qué? A la calle. Según los documentos, el piso es de copropiedad, recordó su abogado. Exigimos su venta y el reparto del dinero. Mi cliente está dispuesto a pagar una indemnización, dijo el abogado de Sophie, por importe de la mitad de la parte de la hipoteca ya pagada. Ella asumirá el resto de la deuda. El juez examinó los documentos financieros. Dado que la señora Leroy tiene ingresos estables y un historial crediticio positivo, y que el señor Leroy está actualmente en paro y tiene antecedentes penales, esta decisión parece razonable. David intervino. Lo ha hecho a propósito. Primero me quita el trabajo, ahora quiere echarme de casa, y luego va a esperar tranquilamente a que... Señor Leroy. La juez levantó la voz. Una declaración inapropiada más, y haré que le expulsen de la sala. Su abogado le tiró de la manga y le susurró algo al oído. David se dejó caer en su asiento, pero siguió murmurando palabrotas en voz baja. Al final del día, todo estaba decidido. Sophie se quedaba con el piso y pagaba una indemnización a su ex marido. Los objetos personales se repartirían según la propiedad, los muebles y electrodomésticos compartidos se dividirían por la mitad. Una cosa más, el juez levantó la vista de los papeles. Dadas las repetidas amenazas del señor Leroy, el tribunal dicta una orden de protección. No podrá acercarse a menos de 100 metros de su exmujer y su abuela. Pero, ¿y? Empezó David. La violación de esa orden es un delito penal, cortó el juez. Espero que haya quedado claro. Mientras salían de la sala, Sophie pudo oír a David discutiendo con su abogado. Intentaba explicarle algo sobre las leyes de sucesión, pero David no escuchaba. No me importan sus leyes, encuentra la manera. No hay manera de que no hagas algo. Su abuela la esperaba fuera del juzgado. En silencio, la abrazó. La condujo al coche. Después de todas las historias, había insistido en que las llevara un chofer privado. ¿Sabes?, dijo Laura mientras se alejaban. Pensé que dolería más ver cómo se desmoronaba un matrimonio, pero mirando a este hombre, me doy cuenta que perdió a su marido hace mucho tiempo, el David con el que te casaste. Sofía sintió. Al otro lado de la ventana flotaba la ciudad nocturna. Gente corriendo a casa, escaparates resplandecientes, coches en los cruces. La vida ordinaria a la que iba a volver, ahora sola. A mediados de octubre, Sophie estaba a punto de vender el piso. A pesar de que el tribunal había dictaminado que podía conservarlo, la idea de vivir entre aquellas paredes le resultaba deprimente. Demasiados recuerdos, una atmósfera demasiado pesada. La agente inmobiliaria, una joven pelirroja, recorría afanosamente las habitaciones anotando algo en un cuaderno. Sophie la siguió lentamente, recogiendo las últimas cositas en cajas de cartón. Ya había trasladado la mayoría de sus cosas a casa de su abuela y solo quedaban por desmontar las estanterías y los armarios de la cocina. Algo crujió bajo sus pies en el pasillo. Una fotografía enmarcada rota y desplomada detrás de la mesilla de noche. Su foto de boda. Sophie recordaba a David tirando cosas la noche que se había marchado. Recogió la foto y sacudió los fragmentos de cristal. Dos personas sonrientes vestidas de blanco, tan jóvenes, tan felices. Puso la foto en la caja de archivos y tiró el marco roto. Al volver de la inmobiliaria, Sophie decidió ir al supermercado.
En la entrada se encontró con David, literalmente nariz con nariz. Tenía un aspecto desaliñado, chaqueta arrugada, camisa rancia y barba incipiente. Olía a alcohol. Ah, la rica heredera, se estiró con una sonrisa de borracho. ¿Cómo le va a la vieja? No se estará preparando para ir al más allá, ¿verdad? David, tienes una orden de protección. Sophie dio un paso atrás. Se supone que no debes hablarme. Me importa un bledo tu papeleo. Se balanceó hacia adelante. ¿Crees que no sé lo que te traes entre manos? Probablemente lo tienes todo planeado. ¿Quién consigue qué? La gente empezó a reunirse a su alrededor. El guardia de seguridad de la tienda se dirigió hacia ellos con el walkie-talkie preparado. Está bien, esperaré al mío, dijo David cada vez más alto. Ahora tengo un buen abogado, conoce todas las leyes. Veremos a quién le toca qué. Señor, por favor, apártese. El guardia se interpuso entre ellos. Si no, llamaré a la policía. Llámalos. David se tambaleó hacia atrás. Estoy diciendo la verdad. Ellos están ahí fuera ganando millones y yo... No terminó, vomitó en el pavimento. El guardia gruñó malhumorado y sacó su walkie-talkie. Sofía aprovechó el momento y se alejó rápidamente, oyendo sus gritos de borracho detrás de ella. En casa, le cuenta el encuentro a su abuela. Laura la escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. Conocía a su madre, una mujer decente, enfermera. ¿Cómo debe estar sufriendo ahora? Por la noche llamó el agente Ramírez. Resultó que, después de todo, David había sido llevado a comisaría por alteración del orden público. No paraba de gritar sobre la herencia incluso en su celda, exigiendo un abogado. Levantamos acta por quebrantamiento de orden de protección, dijo Ramírez. La próxima vez ya será un caso penal. Sophie miró por la ventana las hojas de arce que caían. En algún lugar de la ciudad, su ex marido estaba haciendo planes locos, urdiendo planes para hacerse con el dinero de otras personas. Y aquí, en la vieja casa, hay una vida pausada y tranquila. La abuela hornea pasteles, lee libros, cuida las rosas del jardín. Los fines de semana empezaron a salir a la ciudad, a exposiciones, al teatro, simplemente a pasear por el parque. La abuela decía que la vida social es buena para la salud, y Sophie simplemente disfrutaba de la oportunidad de pasar tiempo con un hombre que nunca traicionaba, nunca manipulaba, nunca intentaba utilizar. A veces, por la noche, seguía despertándose de sueños inquietantes en los que David gritaba y amenazaba. Pero esas pesadillas eran cada vez menos frecuentes. La vida iba mejorando poco a poco, entrando en una nueva rutina. A principios de noviembre llegó un mensaje de un agente inmobiliario. El piso había encontrado comprador, una familia joven con un niño, dispuesta a hacer un depósito incluso mañana mismo. Sophie pensó que era una buena señal, que la risa de los niños volviera a sonar en estas paredes, que empezara una nueva historia feliz.